Con una lata no está mal, pero ¿y si fuera de carbono? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo soy Diego y esto es Ciclismo con Diego. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Hablamos del aluminio y del carbono, los dos materiales que marcan la pauta en la fabricación de cuadros para bicicletas. El aluminio es un metal que se hizo muy popular porque es muy ligero. Para que te hagas una idea, pesa la tercera parte de lo que pesa el acero, que era el material en el que se fabricaban las bicicletas antiguamente. En cambio, la fibra de carbono, como bien sabes, no es un metal. Mientras que con el aluminio empleas tubos para la fabricación de los cuadros, en el caso de carbono lo que utilizas son distintas capas de tela de fibra de carbono que se superponen y que se combinan con diversas resinas para darle la forma definitiva. Sin duda, hablamos de un material muchísimo más evolucionado que el aluminio. La forma de construcción de los cuadros de aluminio y de los cuadros de carbono o de fibra de carbono es completamente diferente. En un caso se toman los tubos y se sueldan. Y a continuación lo que se hace es darle un tratamiento térmico para darles más resistencia. Es posible que hayas escuchado en alguna ocasión el concepto de aluminio de tubos hidroformados. ¿En qué consiste el hidroformado de los tubos? Pues consiste en aplicar chorros a altísima presión por dentro de los tubos para aplicarles la forma deseada. Así, a grandes rasgos, vamos. En cambio, en el caso de la construcción de los cuadros de carbono, la técnica es muy diferente, ya que se toma un molde y se van superponiendo las capas de tela de carbono. Bien, vamos a verlo con un ejemplo muy básico. Tenéis aquí un tubo, digamos que este sería el molde, y esta sería, digamos, la tela de carbono, ¿vale? Entonces lo que hacemos es tomar el molde y vamos superponiendo, ¿vale?, distintas telas de carbono. Imaginaros que esto es el carbono, ¿vale? Por supuesto, todo este proceso se realiza a mano. Molde, tela de carbono. Pipa, pipa, pipa. Bien, y una vez que están las capas ya aplicadas sobre el molde, se aplica presión y temperatura y se le da la forma definitiva y se pulen asperezas, imperfecciones, etc. Como puedes imaginar, los cuadros en fibra de carbono requieren muchísima mano de obra y por lo tanto tienen que ser obligatoriamente más caros. Los cuadros de aluminio, por tanto, son menos costosos. Son estructuralmente más rígidos y a veces hasta demasiado rígidos. Sin embargo, hay que decir en su favor que resisten el impacto mejor que los cuadros de carbono. Si bien una vez que han sufrido la deformación, es imposible repararlos. La verdad es que el aluminio es muy poco agradecido para las reparaciones y de hecho el riesgo de sufrir fatiga es muchísimo mayor que en el carbono. Imagínate, por ejemplo, esta lata, ¿vale? La podrás doblar unas cuantas veces, pero llegará un momento en el que el aluminio acaba por romperse. Bien, en cuanto al carbono, ya hemos comentado que es más costoso en general. Sin embargo, para la construcción de las bicicletas actuales es el material que mejor funciona porque admite infinitas formas, porque admite infinitos moldes y además se puede reparar. Y no solo eso, sino que además aplicando más o menos capas de tela de carbono se puede aplicar más o menos rigidez en unas u otras zonas del cuadro. No sé si me explico. Es decir, yo tengo el molde, tengo las telas de carbono y puedo aplicar varias telas en una misma zona para aplicar mayor rigidez en un área concreta del cuadro. ¿Se entiende? Por esta misma regla de 3 podemos aplicar menor densidad en ciertas zonas para conseguir más flexibilidad. Y además hay que tener en cuenta que no todas las telas de carbono tienen ni la misma calidad ni el mismo gramaje. Por lo tanto, combinarlas adecuadamente es todo un arte. Bien, otra de las ventajas de los cuadros de carbono es que son reparables. Son menos robustos que los cuadros de aluminio, pero en caso de percance hay solución. Recuerda que al trabajar con capas de tela de carbono, se trata de cubrir o de recubrir las partes que estén dañadas. Como puedes suponer, el aluminio no tiene esa capacidad del carbono para adoptar distintas formas ni distintas superposiciones. Imagínate que esto es el tubo de aluminio, ¿vale? Y no puedes hacer más que, bueno, lo puedes hacer más ancho, más estrecho, ¿vale? Pero no puedes adoptar distintas formas, no da la flexibilidad o la versatilidad que dan los moldes con los que se fabrican los cuadros de carbono. Recuerda que en los cuadros de carbono tú puedes superponer las telas en las posiciones que tú quieras, ¿vale? Adoptando el grosor que tú quieras, ¿vale? Y utilizando distintas calidades de telas de carbono
en función de tus necesidades. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Digamos que la fibra de carbono no tiene límites. Otra ventaja del carbono con respecto al aluminio es que evidentemente es más ligero. Bien, pues hasta aquí está, digamos, modesta comparativa entre los cuadros de carbono y los cuadros de aluminio. Espero que lo que te he contado te haya resultado interesante. Si es así, no dudes en suscribirte al canal. Muchísimas gracias y hasta la vista.